Hola, buenos días. Soy Patricia Burciaga y hoy vamos a hablar de los museos en Coahuila. Partimos de la definición etimológica, que viene del latín museo y del griego museum, que es el lugar consagrado a las musas, y del estudio de las artes y erudiciones que cada una de las 9 representaban. El primer museo conocido como tal, oficialmente, fue el Museo Ashmolean. Este museo es considerado el primero en el mundo y está situado en Oxford, Inglaterra, a 80 kilómetros al oeste de Londres, y nació de manos de Elias Ashmolean, quien en 1682 donó su colección de arte a la Universidad de Oxford. Pero también hay una definición oficial, la que nos da la Real Academia de la Lengua Española, y nos habla de que es un lugar en el que se conservan y exponen colecciones de objetos artísticos, científicos, etc. También que es una institución sin fines de lucro, cuya finalidad consiste en la adquisición, conservación, estudio y exposición al público de objetos de interés cultural. También es un lugar donde se exhiben objetos y curiosidades que pueden atraer el interés del público con fines turísticos. También es un edificio o lugar destinado al estudio de las ciencias, letras humanas y artes liberales. En 1946, el Consejo Internacional de Museos aporta una definición, digamos, oficial sobre lo que un museo es, y lo define como una institución permanente, aunque también contempla las exposiciones temporales y las itinerantes, sin fines de lucro, al servicio de toda la sociedad y abierta al público, que adquiere, conserva, estudia, expone y difunde el patrimonio material e inmaterial de la humanidad con fines de estudio, educación y recreo, porque también, muy importante, la parte lúdica. Es un espacio de recreación. Y España también adopta mucho de la definición anterior, pero quise especificarla también en este espacio porque habla que es una institución de carácter permanente como la anterior, que adquiere, conserva, investiga, comunica y exhibe para fines de estudio, educación, y me encanta la palabra contemplación. Un conjunto de colecciones de valor artístico, histórico, científico y técnico, o de cualquier otra naturaleza cultural. ¿Y por qué esta parte de la contemplación? Porque es un espacio en donde esta actividad tan humana como es contemplar, como es abstraerse, como es dejarse tomar por un objeto, por un libro, por una frase, ¿sí? Que nos permita también integrarlo a nuestro crecimiento. Por eso me permití tomar esta de la ley, porque está en la ley de España, donde incluye esta parte tan importante, esta actividad tan importante que debemos motivar en los museos, que es la contemplación. Porque la gente va a un espacio museal, primero tal vez va a depender del tipo de público, que lo vamos a ver más adelante, pero mucho es por recreo, ¿sí? ¿Qué hacemos? Está abierto el museo, llega una exposición nueva, vamos a verlo. Y como administradores del museo, como guías del museo, como voluntarios del museo, tenemos que sugerir, tenemos que llevar al visitante a esa parte tan importante como es la contemplación, ¿sí? Llegar a la abstracción para apropiarme de un elemento museal. En Coahuila somos un estado grande, y como grande tenemos 66 museos que integran esta red de museos en el estado. Y bueno, hay de todos tipos y muy importantes. Vamos a hablar de qué tipos de museos hay. Primero vamos a hablar del Museo Antropológico, que son espacios que resguardan piezas
sobre aspectos biológicos o sociales del ser humano, poniendo de manifiesto la diversidad cultural. Esta parte de la diversidad cultural tenemos que considerarla siempre en el visitante. No hay un visitante estándar, lo vamos a ver más adelante, cómo se clasifican en otra de las sesiones, pero esta parte es bien importante. Cuando nosotros definimos cómo vamos a comunicar lo que tenemos en nuestro museo, tenemos que considerar que no todos lo vemos igual, ¿sí? Que la diversidad cultural, que la diversidad social, que la diversidad intelectual, que la diversidad educativa existe y tenemos que satisfacer las necesidades de todos nuestros visitantes. Otro es el arqueológico, son museos dedicados a la divulgación de la arqueología y cuya colección procede en su mayor parte de excavaciones. Si el museo se encuentra junto al yacimiento arqueológico de procedencia de su colección, se trata de un museo de sitio, como el que tenemos aquí en Rincón Colorado, es un museo de sitio porque está precisamente en un lugar donde se realizaron excavaciones. Otro museo es museos de arquitectura, son museos cuyos contenidos se dedican a estudiar los procesos constructivos, sus creadores y los edificios diseñados por ellos. Su exposición se basa en la exhibición de proyectos y materiales constructivos, maquetas, planos, fotografías, inclusive algunos museos que no son específicamente de arquitectura muestran maquetas. Es una manera general en donde nuestra inteligencia espacial puede determinar un espacio, puede definirlo, puede entenderlo e integrarlo a nuestra visita. Los museos de arte contemporáneo, que son museos muy populares, cuyas obras y contenidos tienen una cronología que comprende desde finales del siglo XIX hasta la actualidad, ¿sí? Y son museos muy visitados. Otro de los museos son museos de artes decorativas. Son museos cuyas obras y contenidos se dedican a aquellas artes destinadas a producir objetos funcionales y ornamentales que pueden ser la orfebrería, los bordados, el vidrio, la cerámica o el mobiliario. Los museos de ciencias naturales o museos de historia natural son museos dedicados al conocimiento de la diversidad del mundo natural y entre sus colecciones se encuentran, entre otras cosas, muestras de flora, de fauna y la geología. También están los museos tecnológicos. Son museos que nos sirven como, cuyos contenidos nos sirven como instrumentos de estudio y difusión de la ciencia entre la sociedad. Suelen ser bastante intuitivos y contener objetos que se puedan manipular e instalaciones interactivas. Me viene a la mente los interactivos que tenemos en diferentes museos. Hemos logrado integrar elementos museográficos, como son los interactivos, en donde nos muestran de una manera muy técnica un elemento que queremos dar a conocer. Entonces, es un elemento que podemos integrar, pero hay museos dedicados nada más a esto. Por ejemplo, el Museo del Niño en la Ciudad de México, el Museo del Planetario Alfa, que están eliminando ya, pero es un espacio donde te muestra mucho la tecnología. Los museos etnográficos, museos cuyos objetos y contenidos tratan del folclore y de los usos y costumbres populares en una sociedad. Y aquí en México tenemos muchos porque pues tenemos una riqueza cultural enorme, una diversidad cultural enorme y por eso tenemos bastantes de estos museos. Aquí en Saltillo, inclusive ese maravilloso Museo del Zarape. Museos históricos son museos cuyos contenidos se dedican a difundir la historia general de una ciudad o territorio concreto para ayudar a comprender los sucesos acontecidos en él. Recordemos que en Coahuila, bueno, pues le hemos dado a este maravilloso país, a nuestra nación mexicana, grandes caudillos, grandes héroes, hombres que han dejado su vida por nosotros y que pues tenemos esta parte tan importante que comunicar en nuestro estado. Museos marítimo y naval son museos cuyos objetos y contenidos tratan sobre la navegación y todo lo relacionado con el mar. Acabo de visitar uno muy, muy bonito en Puerto Vallarta hace 1 año y medio, muy interesante. Los museos militares, cuyos objetos y contenidos están asociados al ejército y acontecimientos bélicos.
visité un museo en Italia sobre Museo de las Armas y puras armas medievales, que muy fuertes, muy impresionante verlos. Los museos musicales, son museos cuyos objetos y contenidos están asociados a la música y a su devenir histórico, ¿sí? Dedicados a compositores, al teatro, a la ópera, a museo del piano, museo de la guitarra, museo de cantantes. Museos de arte también son de los más visitados y a veces se especializan específicamente en épocas o movimientos artísticos. Museos temáticos también, hay un tema en específico, una área del saber, una rama del saber, y se genera toda una historia sobre ellos y son muy interesantes de conocer porque es irte a la parte muy especial. ¿Cuáles son las funciones del museo? Y me gustó esta que encontramos en el Museo de la Provincia de Alicante. Pues primero custodia, ¿sí? Un museo guarda, custodia, tiene esa responsabilidad. Y no nada más tiene ahí todo guardadito, sino que tiene que preocuparse por su conservación y con su conservación adecuada y estar al tanto de cómo se encuentran todas las piezas que le fueron entregadas. Después, no nada más se custodian y se conservan, porque ahí escondidas y ahí guardaditas no tienen ningún sentido. El valor se los damos los que los visitamos, entonces es importante exponerlas. Y de ahí nace todo un movimiento que es de la museología, una parte técnica que es la museografía. ¿Cómo lo expongo? ¿Cómo lo platico? ¿Cómo desarrollo? Y también son lugares de investigación, ¿ok? También son para investigar, no nada más está ahí. Son elementos que nos pueden llevar a otro conocimiento, ser un camino hacia la ampliación del conocimiento que ya tenemos por él. Y la investigación no tiene ningún sentido tampoco si no se difunde, ¿sí? Difundir lo que se encuentra. También reactivar nuestro patrimonio genera más patrimonio. La investigación que te lleva a encontrar nuevos elementos hace que se enriquezca este patrimonio. Esto genera la visitación, que es muy importante. Es decir, genera una dinamización turística que le llaman, que es, los museos son visitados, entonces los museos se mantienen vivos. Un museo que no es visitado tiene una tendencia a morir. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo? Nuestro trabajo es promover y tratar precisamente de hacer esta dinamización turística, que es a través de provocar la visitación a nuestros museos. Y a través de esta viene la dinamización cultural, es decir, si lo visito, algo me tengo que llevar, ¿sí? Puedo llegar a un museo y tal vez mi mente, mi interés discrimina una gran cantidad, pero algo me llevo, ¿sí? Entonces, la dinamización turística te lleva a la dinamización cultural. Y otro de los grandes trabajos que tiene un museo es protector del patrimonio. Todo lo que hay dentro es una gran responsabilidad porque no es de quien lo dirige o de quien lo custodia o de quien genera los proyectos educativos. Son de todos, es de la sociedad, es de la humanidad. Es bien importante saber cómo vamos a atraer al público. Desarrollar nuestras propias estrategias para provocar esta dinamización turística, la cultural y que genere la protección del patrimonio, porque las personas, cada que se apropian de un elemento, promueven precisamente la protección de esto. Y todo esto nos lleva a un desarrollo en la localidad, ¿sí? ¿Cuántas personas no viajan a determinado lugar nada más para visitar un museo? ¿Okay? Quiero platicarles además que dejo de compartir, durante estos pequeños momentos que pasaremos juntos, vamos a estar analizando precisamente qué es lo que podemos hacer dentro de un museo, cómo podemos generar un proyecto educativo dentro del museo, una campaña de difusión, cómo conocer
a nuestros visitantes para poder satisfacer sus propias necesidades. Y los visitantes tienen necesidades materiales, tienen necesidades sociales, tienen necesidades intelectuales, tienen necesidades emocionales. Entonces, esto nos va a permitir trabajar en ello. Nos vemos en la próxima. Soy Patricia Burciaga y les mando un abrazo. Gracias.